Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el enigmático mundo de El Yunque. El Yunque. Un grupo de derecha católico con una historia tan fascinante como polémica. Así es. Y para nuestros amigos de Mirada Política MX en YouTube, Claro. prepárense porque este episodio es de alto voltaje. Absolutamente. ¿Qué es lo que te parece más fascinante del Yunque? Lo que me parece más fascinante del Yunque es que, a pesar de su secretismo, Ajá. ha tenido una influencia considerable en la política mexicana durante décadas. Incluso se les atribuye un papel en el ascenso de ciertas figuras O políticas. sea, estamos hablando de un grupo secreto que busca el poder político Exactamente. y que lleva casi un siglo operando. Sí, Parece el argumento de una novela de misterio. totalmente. ¿De dónde surge este grupo? El Yunque, que significa el Yunque, surgió en Puebla, México, en los años 50, Ok. como una rama de otro grupo católico secreto, los Tecos. Ajá. Ambos surgieron durante la Guerra Fría en un contexto de intenso anticomunismo. El Yunque buscaba establecer el reino de Dios en la tierra, a través del poder político. Un reino de Dios a través de la política. Exacto. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, su visión era la de una sociedad donde los valores católicos tradicionales impregnaran todas las esferas de la vida pública. O sea, Imagínate un México donde la Iglesia Católica tuviera una influencia decisiva en la política, la educación, la cultura, ya veo. la moral. Una visión que choca frontalmente con la idea de un Estado laico y una sociedad plural. Por supuesto. Ese dato es oro puro para nuestros amigos de Mirada Política MPix. Sin duda. ¿Y cómo se supone que un grupo con una visión tan radical podía llegar al poder? Bueno, ahí entra en juego el secretismo y la infiltración. Ajá. El Yunque opera bajo un estricto código de silencio. Sus miembros prestan juramentos de lealtad Ok. y se les prohíbe revelar su afiliación. O sea, Esta cultura del secreto les ha permitido infiltrarse en partidos políticos, instituciones gubernamentales. Espera. Me estás diciendo que han estado operando en las sombras, infiltrándose en instituciones. ¿Tiene pruebas de esto? sí existen numerosos testimonios de ex miembros del Yunque que han revelado sus métodos de infiltración. Ajá. Además, se han encontrado documentos internos que confirman estas prácticas. De acuerdo, sigamos. ¿Cómo un grupo que opera en secreto puede tener un impacto real en la política? Su impacto se ha sentido a través de su presunta influencia en el Partido Acción Nacional, ¿El PAN? el PAN. ¿Qué? Se les acusa de haber moldeado la ideología del partido haciéndolo más conservador en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la educación sexual, ¿Y cómo lograban influir en el PAN? a través de sobornos, amenazas. No sé. Se cree que su estrategia se basaba en la infiltración. Ah, Colocaban a sus miembros en puestos clave dentro del partido, ok. desde las bases hasta los niveles más altos. Ya veo. ¿Y qué hay de Vicente Fox? Algunos dicen que el Yunque jugó un papel clave en su victoria en las elecciones presidenciales del año 2000. ¿Qué hay de cierto en esto? La relación de Vicente Fox con el Yunque es un tema controvertido. Ya. Algunos creen que Fox era miembro del grupo, ¿Ah? mientras que otros afirman que solo recibió su apoyo durante la campaña electoral. Ok. Lo cierto es que Fox nombró a varios miembros del Yunque en puestos clave de su gobierno. Un momento. Esto es muy importante. Sí. Nuestros amigos de Mirada Política MX tienen que escuchar esto con atención. Claro. Está sugiriendo que un grupo secreto con una agenda ultraconservadora pudo haber influido en la presidencia de México. No estoy afirmando nada categóricamente. Ya. La naturaleza secreta del Yunque hace que sea difícil obtener pruebas concluyentes. Entiendo. Pero la mera posibilidad de que un grupo como el Yunque haya llegado a las más altas esferas del poder es como mínimo inquietante. Sin duda es un tema que merece ser investigado a fondo. Continuemos entonces. Si este grupo es tan poderoso como sugieres, ¿por qué no se habla más de ellos? ¿Por qué no hay más investigaciones sobre sus actividades? El secretismo es su mejor arma. Operan en la sombra y han logrado silenciar a sus críticos a través de la intimidación y la difamación. Intimidación y difamación. Estamos hablando de un grupo que recurre a la violencia. Existen numerosos testimonios que acusan al Yunque de utilizar la violencia para silenciar a sus oponentes. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? El caso más conocido es el del Cerro del Cubilete en 1975, donde 2 jóvenes miembros del Yunque fueron asesinados. Espera un segundo. 2 jóvenes asesinados. Sí. ¿Y se sabe quiénes fueron los responsables? Aunque se sospechó de otro grupo, los Tecos, el caso sigue sin resolverse. Ya. Algunos creen que hubo un encubrimiento por parte de las autoridades. ¿Un encubrimiento?
Sí. Esto parece sacado de una película de espías. Nuestros amigos de Mirada Política MX se van a quedar boquiabiertos con esta información. Es un caso que ilustra la opacidad que rodea al yunque Ya, y la dificultad de investigar sus actividades. entiendo. Pero volviendo al tema de la violencia, hay otros casos que se les atribuyan. O el Cerro del Cubilete es un caso aislado. Hay otros casos, aunque no tan conocidos. Ajá. Se les acusa de agresiones a estudiantes universitarios, de intimidación a periodistas y de la organización de grupos de choque para reprimir protestas. Grupos de choque. ¿De verdad estamos hablando de un grupo religioso? El yunque es mucho más que un grupo religioso. Ya veo. Es una organización con una agenda política clara y están dispuestos a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Es una afirmación bastante fuerte. Sí. ¿Tienes pruebas de esto? Existen numerosos testimonios de ex miembros del yunque, así como documentos internos que corroboran estas prácticas. De acuerdo, de acuerdo. Entiendo tu punto. Es importante entender que el yunque no es un grupo homogéneo. Ajá. Hay diferentes facciones dentro del grupo, con diferentes niveles de radicalismo y diferentes métodos. Ya veo. Entonces estamos hablando de un grupo complejo, Sí. con una estructura jerárquica, una agenda política oculta y una historia plagada de secretos y violencia. ¿Cómo es posible que un grupo así haya podido operar con tanta impunidad durante tanto tiempo? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta está en la combinación de varios factores. El secretismo, la infiltración, la manipulación, la complicidad de algunos sectores del poder. Y, por supuesto, el miedo. El miedo a las represalias, a las consecuencias de hablar a desafiar a un grupo tan poderoso. El miedo es un arma poderosa, sin duda. Y creo que esa es una buena nota para terminar la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de yunque. ¿De acuerdo? Hemos explorado sus orígenes, su ideología, su estructura y su historia plagada de secretos y violencia. Sí. En la segunda parte de este episodio nos adentraremos en sus métodos de reclutamiento, su expansión internacional y su impacto en la política mexicana actual. Será una inmersión aún más profunda en las entrañas de este enigmático grupo. No se pierdan la segunda parte de este episodio, donde seguiremos desentrañando los misterios del yunque. Y para nuestros amigos de Mirada Política en MX, prepárense para más revelaciones que les dejarán sin aliento. El miedo es un factor determinante sin duda, pero hay otros elementos que explican la longevidad del yunque, por ejemplo, su capacidad de reclutar y adoctrinar a jóvenes. Hablemos de eso. ¿A quiénes reclutan? ¿Cómo los convencen para unirse a un grupo tan secreto y controvertido? El yunque busca jóvenes idealistas con fuertes convicciones católicas, a menudo provenientes de familias conservadoras. Les ofrecen un sentido de pertenencia, una misión, la oportunidad de formar parte de algo grande y trascendente. ¿Y qué tipo de métodos utilizan para adoctrinarlos? Se habla de retiros espirituales, de cursos de formación ideológica, de lecturas de textos ultraconservadores. Se les inculca una visión maniquea del mundo, donde ellos son los defensores del bien y sus enemigos las fuerzas del mal. ¿Y qué hay de la disciplina? Se dice que el yunque exige una obediencia absoluta a sus líderes. Sí, la disciplina es un elemento central en su estructura. Se espera que los miembros obedezcan ciegamente las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas. Es un sistema que recuerda las órdenes religiosas o incluso las sectas. ¿Y qué pasa con aquellos que se atreven a cuestionar las órdenes o a abandonar el grupo? Las consecuencias pueden ser graves. Se habla de represalias, de campañas de difamación, incluso de amenazas de violencia. Es un panorama bastante sombrío. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Hasta dónde llega el alcance del yunque? ¿Es un fenómeno exclusivamente mexicano o tiene presencia en otros países? Existen indicios de que el yunque ha extendido sus tentáculos más allá de las fronteras de México. Se habla de su presencia en otros países de Latinoamérica como España, Colombia, Argentina, incluso Estados Unidos. En serio. Un grupo ultra secreto originado en México con ramificaciones internacionales. Eso es material de primera para nuestros amigos de Mirada Política MX. ¿Y cómo operan en el extranjero? Utilizan los mismos métodos de infiltración y manipulación. Se cree que sí buscan infiltrarse en instituciones, reclutar a jóvenes, influir en la política y la sociedad. Y han logrado tener algún impacto real en la política de esos países. Es difícil de determinar con certeza dada la naturaleza secreta del grupo, pero existen sospechas de que el yunque ha influido en la agenda de algunos partidos políticos de derecha y en la toma de decisiones en algunos gobiernos. Es una idea preocupante, sin duda. Un grupo que opera en secreto con una agenda ultraconservadora extendiendo su influencia por todo el mundo. Parece el argumento de una novela de John le Carré. Y la realidad a veces supera la ficción. Volvamos a México. Mencionaste antes que el yunque ha tenido un impacto en la política mexicana. ¿Podría ser más específico?
¿Qué tipo de impacto han tenido? Se les acusa de haber influido en la agenda del PAN, haciéndolo más conservador en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la educación sexual. También se les atribuye un papel en la creación de un clima de polarización y confrontación en la sociedad mexicana. Espera, estás diciendo que el Yunque ha contribuido a dividir a la sociedad mexicana. No estoy diciendo que sean los únicos responsables, pero creo que han jugado un papel importante en la promoción de una agenda que divide a la sociedad en dos bandos, los buenos que son ellos y los malos que son todos aquellos que no comparten su visión del mundo. Es una estrategia peligrosa sin duda. Y hablando de estrategias, ¿cómo se financia el Yunque? ¿De dónde sacan el dinero para sus operaciones? Esa es otra de las grandes incógnitas que rodean al grupo. Se especula con que reciben donaciones de empresarios conservadores de la Iglesia Católica, incluso de gobiernos extranjeros. Gobiernos extranjeros. En serio. Es una posibilidad que no se puede descartar. Algunos gobiernos con agendas ultraconservadoras podrían ver en el Yunque un aliado estratégico en su lucha contra el comunismo, el progresismo y la secularización. Es una idea inquietante sin duda. Un grupo secreto con una agenda ultraconservadora financiado por gobiernos extranjeros, operando en las sombras para influir en la política. Y la sociedad mexicana es como una película de espías, pero con un trasfondo ideológico mucho más oscuro. Y con consecuencias potencialmente mucho más graves para la democracia y los derechos humanos. Es cierto. Y creo que esa es una buena nota para terminar la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de Yunque. De acuerdo. Hemos explorado sus métodos de reclutamiento, su expansión internacional, su impacto en la política mexicana y las sospechas sobre su financiamiento. En la tercera y última parte de este episodio analizaremos los desafíos que enfrenta el Yunque, en la actualidad la resistencia de la sociedad civil a su agenda y las perspectivas de futuro para este enigmático grupo. Y para nuestros amigos de Mirada Política, MX, les adelanto que la tercera parte estará llena de sorpresas y revelaciones que no se pueden perder. No se pierdan la tercera parte de este episodio donde seguiremos desentrañando los misterios del Yunque. Retomamos nuestra inmersión en el mundo del Yunque. Hasta ahora hemos navegado por aguas turbulentas. Sí. Secretismo, infiltración, violencia, un panorama bastante inquietante. Sin duda, pero es importante recordar que no todo es oscuridad en esta historia. También hay luz, hay resistencia. Okay. A pesar del poder del Yunque, hay quienes se atreven a alzar la voz y a combatir su influencia. Hablemos de eso. ¿Quiénes son los que se enfrentan al Yunque? ¿Qué tipo de resistencia están llevando a cabo? La resistencia al Yunque proviene de diversos sectores de la sociedad: periodistas, académicos, activistas, organizaciones de derechos humanos e incluso miembros de la Iglesia Católica que rechazan sus métodos y su agenda. ¿Y qué tipo de acciones se están llevando a cabo? Hay quienes investigan y denuncian sus actividades, publicando libros, artículos, documentales. Otros se organizan para contrarrestar su influencia en la política, la educación, la cultura. Y hay quienes simplemente se niegan a callar, a aceptar sus imposiciones, a vivir con miedo. Es una lucha desigual sin duda, David, contra Goliat. ¿Crees que la resistencia tiene alguna posibilidad de éxito? La lucha contra el Yunque es una maratón, no una carrera de velocidad. Es una lucha que requiere paciencia, perseverancia, estrategia. Y aunque las fuerzas en juego son desiguales, no hay que subestimar el poder de la verdad, la justicia y la libertad. Suena esperanzador, pero siendo realistas, ¿qué futuro le espera el Yunque? ¿Crees que podrán seguir operando con la misma impunidad en un mundo cada vez más transparente, conectado e informado? El Yunque se enfrenta a nuevos desafíos en el siglo XXI. El Internet, las redes sociales, la globalización, la creciente secularización de la sociedad. Todo esto ha erosionado su poder y ha puesto al descubierto sus métodos. Es decir, que la era digital podría ser su talón de Aquiles. Podría ser. La información es poder. Claro. Y la era digital ha democratizado el acceso a la información. Cada vez es más difícil mantener secretos, controlar la narrativa, manipular a la opinión pública. Eso me recuerda a lo que pasó con WikiLeaks. La filtración de documentos secretos del Yunque fue un golpe duro para el grupo. Sin duda fue un momento clave que demostró la vulnerabilidad del Yunque en la era digital. Y creo que este tipo de filtraciones seguirán ocurriendo. Es decir, que el Yunque ya no puede esconderse en la sombra. La luz del escrutinio público los está alcanzando. Exacto, y esto los obliga a adaptarse. A cambiar sus estrategias, a ser más cautelosos. ¿Crees que podrán adaptarse? ¿Podrán sobrevivir a la era de la transparencia? El Yunque es un grupo que ha demostrado una gran capacidad de adaptación a lo largo de su historia. Han sobrevivido a cambios de gobierno, crisis políticas, escándalos.
Pero esta vez la amenaza es diferente, la era digital ha cambiado las reglas del juego. Es decir, que el futuro del yunque es incierto. Sin duda su supervivencia dependerá de su capacidad de adaptarse a este nuevo escenario, de renovarse, de reinventarse. Ok. Si se aferran a sus viejos métodos, a su ideología obsoleta, a su cultura del secreto, están condenados a la irrelevancia. Es una conclusión lógica, pero ¿qué pasa si deciden adaptarse? Si modernizan su discurso, si utilizan las nuevas tecnologías para reclutar a jóvenes, para propagar su mensaje, para infiltrarse en nuevas instituciones. Esa es una posibilidad que no podemos descartar. El yunque podría intentar camuflarse, presentarse como un grupo moderado defensor de la familia y los valores tradicionales. Podrían intentar infiltrarse en nuevos movimientos sociales, como el ecologismo o el animalismo. Es una estrategia astuta, sin duda. ¿Y qué podemos hacer para evitar que el yunque se reinvente y siga extendiendo su influencia? La clave está en la información, en la educación, en el debate público. Es fundamental que la sociedad civil conozca la historia del yunque. Ajá. Sus métodos, su agenda. Es importante que los jóvenes estén alerta, que no se dejen engañar por falsos profetas que les ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Es decir, que la mejor arma contra el yunque es una sociedad informada, crítica y consciente de sus derechos. Exacto. Una sociedad que no se deja manipular, que exige transparencia, que defiende la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de yunque. Ha sido un viaje fascinante y a la vez perturbador. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado los rincones más oscuros de la política mexicana y hemos descubierto que la realidad a veces supera la ficción. Sin duda. Para nuestros amigos de Mirada Política MS, esperamos que esta información les sirva para comprender mejor las fuerzas que operan tras bambalinas en su país. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que la lucha por la democracia es una tarea constante que requiere vigilancia y participación activa. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.